¿Ha cenado alguna vez junto a un templo con 2000 años de historia? Bueno, pues esta frase, que cala y mucho, es la que abre precisamente el dossier informativo de la presentación de la capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica de Mérida, que fue presentada en la noche de ayer en la Casa de América en Madrid, con la presentación, o con, mejor dicho, la representación de varios países iberoamericanos. Concretamente estuvieron 9 embajadores, hubo también representantes diplomáticos de otras embajadas, entre ellos los embajadores de Portugal, de México, de varias embajadas, y también representantes de grandes corporaciones empresariales que, o con las que se prevé al menos, puedan colaborar patrocinando algunos de los actos de esta capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica de la capital extremeña. Vamos a hablar de este tema, también hablaremos de otros, pero esta va a ser nuestra primera referencia informativa porque evidentemente se pone en marcha el contador, el reloj, la cuenta atrás para el inicio de un año que esperemos sea apasionante y productivo para la ciudad. Buenas noches, bienvenidos a este tiempo de En la Picota en Televisión Extremeña. Hoy están con nosotros José Luis Arellano, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien. Pepe Pérez Garrido, ¿cómo estás? Buenas noches. Fran, buenas noches. Vamos a hablar con ellos y vamos a analizar los hechos más importantes que nos deja este jueves, y evidentemente tenemos que comenzar por esa presentación que ayer se realizó, como decimos, en el anfiteatro Gabriela Mistral de la Casa de América de Madrid. Estuvieron presentes, lo que hemos dicho antes, más el principal representante de la comunidad autónoma, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el alcalde Antonio Rodríguez Osuna, la secretaria general de Asuntos para Iberoamérica y el presidente de la Academia Gastronómica Iberoamericana, Rafael Lansón. Fueron las 4 personas precisamente que hablaron. Sobre este tema, Antonio Rodríguez Osuna hizo una presentación de lo que va a ser la capitalidad, de lo que espera que sea para y lo que pueda aportar Mérida dentro del mundo de la cultura gastronómica. Rafael Lansón estuvo hablando de lo que significa precisamente esa cultura gastronómica, que es mucho más que simplemente comer o los productos gastronómicos. Habló de la riqueza de los productos extremeños y de la cocina también tradicional extremeña. Y el presidente de la Junta de Extremadura pues nos sorprendió con un mensaje muy de patria chica, muy emeritense, porque estuvo hablando que incluso cuando él estaba en la oposición y se vino a vivir a Mérida, dijo que quería vivir en un sitio cerca del trabajo, en este caso era la Asamblea de Extremadura, y quería estar dentro o cerca del monumento, uno de los monumentos más señeros de la capital, como es el Arco de Trajano, por el que dice que todos los días paseaba cuando iba camino al trabajo. Y decía textualmente que hay personas que, claro, viven aquí y no saben valorar lo que tenemos en Mérida. Cuando pasan, por ejemplo, junto al templo de Diana, dice, y pasan sin mirar. Dice, ¿cómo se puede pasar sin mirar a ese magnífico monumento? Dice, porque está dentro o incardinado en la cultura de los propios emeritenses. En fin, sorprendió, como digo, con un discurso muy emeritense, pese a que él es oliventino, ¿no?, de una tierra fronteriza como la de Olivenza. La presentación estuvo, en cuanto a los discursos, a un buen nivel. Después se procedió a un pequeño cóctel en el que se pudo intercambiar impresiones con todas las personas. Unas 250 personas asistieron al anfiteatro Gabriela Mistral, estuvieron medios especializados. De Extremadura estuvimos bastantes medios, prácticamente la totalidad de los medios que cubrimos la información diaria de Mérida de la Junta de Extremadura, y nosotros estuvimos allí. Mañana, precisamente viernes, vamos a ofrecerles un reportaje para trasladarles lo que aconteció allí. Hubo también muchos representantes de actores, de personajes, de grandes actores que han estado en el Festival Internacional de Teatro Romano. Estuvo el director del festival, Jesús Cimarro, estuvo Alberto Liar, en fin, una serie de personajes también extremeños que están muy vinculados también con la cultura emeritense. Y hubo una muestra de productos, a mi juicio corta, pero bueno, también es verdad que el dinero es el que hay y no sabemos si efectivamente ese dinero se va a destinar en otras cosas. La presentación estuvo prácticamente en el cóctel protagonizada por los grandes productos estrellas extremeños, como son el jamón, como estuvo el queso de la Serena, la torta del Casar, en fin, y el cordero, que fueron los 4 productos básicos. Y estuvo el acto amenizado por la familia Vargas.
un poquito de flamenco que gustó y mucho, gente que incluso yo las vi disfrutar y con la que pude departir un poco, iberoamericana, de los consulados y de las embajadas y tal, y bueno, estaban como locos disfrutando con el flamenco, no veáis que disfrute, mucho más que incluso los presentes, porque quizás estamos más habituados a estar más en contacto con la cultura flamenca. En fin, se inicia, como digo, este paso. Realmente el testigo se recogerá en Fitur a final de enero, de Guanajuato, que es quien ostenta este año 2015 la capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica, y será a partir de Fitur cuando comience prácticamente a desglosarse la programación de esta capitalidad. Una capitalidad de la que, por cierto, conocemos muy poquito, porque todavía no se ha terminado de programar los actos que se van a desarrollar. Conocemos algunos puntos, como el hecho de que se quiere destinar un mes a un país y a una denominación de origen. Cada mes se quieren hacer varias actividades, se quieren hacer 4 grandes eventos para los que se quiere contar con patrocinios privados. Parece que ya hay un par de empresas grandes, multinacionales, que van a patrocinar y que van a aportar, por tanto, dinero a esos grandes eventos. De momento, de esos grandes eventos solamente se conoce el Congreso de Enología, que lo ha organizado María Isabel Mijares, la embajadora, que también estuvo allí junto al embajador de la capitalidad, como es Jesús Sánchez Adaliz. Y poco más se conoce. Esperemos que junto a la Dirección General de Turismo, que es quien está llevando también todo el tema de la organización y sobre todo de la aportación económica que aparece ya presupuestado en el proyecto de presupuesto de la Junta de Extremadura para el año que viene, con una dotación de 350.000 euros, pues sepamos algo más de lo que va a acontecer. De momento, como digo, está totalmente cerrado. No estuvo la mascota, por cierto, Morterito, que se presentó cuando se presentó la capitalidad aquí en el Museo del Costurero. Y bueno, esto es una anécdota, pero en fin, suponemos que habrá aquí también, o prepararán una presentación aquí en Mérida, del punto de partida, porque hasta ahora, si solo lo delimitamos a Madrid, a la Casa América y a Fitur, aquí los emeritenses se van a quedar con ganas de tener una presentación oficial. Supongo que sí, estará programada para ello, aunque, como decimos, tenemos muy poquitos datos. Lo que sí sabemos es que ha comenzado ya la cuenta atrás. José Luis, además tú que perteneces a una peña también gastronómica de Mérida, que por cierto mañana hace su presentación de gala, ¿no? Sí, hacemos la presentación oficial. La presentación oficial. Llevamos ya funcionando casi un año, en febrero. Con un nombre muy singular. La peña se llama Peña Gastronómica Cervantes, debido a que, bueno, que normalmente nos reunimos todos los días en el Hotel Cervantes, pero como sobrenombre le ponemos Peña Gastronómica Los Masoquistas. Y es que, no sé, a alguien se le ocurrió algún día que nos pusieron un mal aperitivo y se le ocurrió decir, tú fíjate, a pesar de lo malo que es el aperitivo, venimos todos los días. Y bueno, pues es que somos masoquistas y de ahí nace el tema del masoquismo. La realidad es que luego en el Hotel Cervantes y en el bar nos atienden muy bien, estamos contentísimos con ellos y por supuesto continuamos haciendo nuestras visitas prácticamente a diario, ¿no? Por lo que respecta a lo que nos has comentado yo que soy un poco localista, porque lo reconozco, o quizás excesivamente localista, a mí me da mucha envidia, se me cae la baba de escuchar todo lo que nos has dicho ahí, las personalidades que estuvieron allí, las personas tan importantes, los embajadores, yo que sé, hubo allí personalidades de todo tipo, ¿no? Políticos, culturales y empresarios. Y empresarios, efectivamente. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Pues a mí me encantaría que efectivamente que este tema no solamente se quedara traslucido a lo que es la presentación en un día como el de ayer, que ha sido bueno en Madrid, pero a mí me gustaría que determinados actos que le dieran un poco de relumbrón a la ciudad, pues se celebraran en Mérida. Naturalmente, yo estoy loco porque se celebren aquí actos y degustaciones de todo tipo y que la gente lo disfrute, que la gente pueda decir, esta es mi ciudad y estoy orgulloso de ser un vecino de una ciudad tan importante en el tema gastronómico, ¿no? Y sobre todo la gastronomía, que no deja de ser algo que a todos nos va y a todos nos gusta. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Lo único que podría comentarte, creo yo, a lo mejor estoy equivocado, es que la cifra que se ha otorgado como presupuesto para una cosa tan importante, que además va a durar un año, pues creo que han sido 350.000 euros.
A mí, sinceramente, me parece poco. También va un poco en función de para qué tengan previsto ese dinero, qué es lo que van a hacer con ese dinero. Pues también es cierto que esa es la aportación que va a dar la Junta de Extremadura. Claro. No sabemos el Ayuntamiento si va a destinar también los presupuestos municipales alguna dotación económica, y también está el patrocinio privado. Naturalmente. A ver cuánto se cuantifica. A lo mejor tenemos hasta suerte que con esos 2 millones de marras que nos han dado ahora por ser ya con el Estatuto de Capitalidad, a lo mejor el amigo señor alcalde, el amigo Osuna, Rodríguez Osuna, pues no sé, deja alguna pequeña cantidad para mejorar un poco la cifra económica, que a mí me parece sinceramente que 350.000 euros para un año completo, con la cantidad de eventos que se espera, a mí sinceramente me parece poco dinero. Ese es mi criterio. Pepe. De presupuesto todavía no, claro. Creo que es temprano para hablar, hasta que no se sepa la programación. Creo que lo importante es establecer una buena programación y un buen calendario. Repartirlo a lo largo del año para que no haya altibajos de focalizar o de poner actos importantes muy próximos unos a otros. Creo que es mejor repartirlo entre todo el año. De todas formas, yo creo que va a ser una cosa muy importante para Mérida, va a tener un buen escaparate. Y hay que ver, José Luis, la doble importancia que tiene: popularizarlo para que los emeritenses disfruten de ella, pero lo importante que es, sobre todo, es extenderlo y abrirlo como Iberoamericana, que es esta capital cultural gastronómica, abrirlo fuera de Mérida, para que tanto de Extremadura como de España, como incluso de Iberoamérica, puedan incorporarse y venir aquí a la ciudad, que es lo que realmente nos interesa, que vengan y que acudan aquí a Mérida, y que la proyección que hagamos sirva para que el turismo crezca aún más. Ahí va a ser un punto importante la Asociación de las Méridas del Mundo. Creo que tanto Venezuela, aunque en los momentos actuales Venezuela hizo referencia a Guillermo Fernández Vara a las Méridas del Mundo. Por cierto, aquí estaban representantes tanto Jorge Gubar como Juan José Hernández, como Pedro Morcillo. Y había representantes de México y de Venezuela, con lo cual creo que se puede ampliar bastante, ¿no? La proyección de Mérida y de Extremadura va a ser muy importante, y ya veremos a ver el presupuesto. Tampoco hay que echar las campanas al vuelo ni por arriba ni por abajo hasta que no se vea el presupuesto real. Ten en cuenta que vamos a empezar a funcionar como tal en finales de enero, ¿no?, cuando se inaugure Fitur. Y en cuanto a la proyección que se hizo ayer, aunque no de Mérida, creo que nada más que fuisteis periodistas prácticamente, ¿no? El resto era importante, ¿no? Hubo gente, como digo, de empresarios, ¿no? También estuvieron prácticamente de la hostelería, sí hubo mucha representación, del presidente de la Asociación de Hosteleros de Mérida. Hay que pensar que lo que tenemos es que profesionalizar de una manera importante perdón por la redundancia, a los profesionales, ¿no? Magnífica. Lo que apuntas tú, precisamente, estoy contigo, coincido, es una ocasión magnífica para profesionalizar el sector y mejorar el servicio. Y ahí yo creo que la Escuela de Hostelería tiene mucho que decir. Creo que está dando bastantes cursos, creo que está preparando a grandes profesionales, y eso es lo que hay que transmitir. No acostumbrados como estábamos a los 4 camareros de siempre, que nos ponían el plato, nos tiraban el aperitivo y nos tiraban las cañas de cualquier forma. Creo que hay ahora muy buenos profesionales, y va a ser una ocasión para poderlo comprobar y poderlo transmitir. Es un sector tradicionalmente, aquí al menos en Extremadura, de la hostelería, que ha quedado relegado a personas prácticamente sin formación, que no tenían o que lo tenían como último recurso de trabajo, ¿no? Y por eso ha estado tan desprofesionalizado. Y ahora, precisamente, teniendo, como tenemos, el Centro Nacional de Referencia de la Escuela de Hostelería, es una ocasión magnífica, y teniendo precisamente este evento tan importante como la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura Gastronómica, para dar ese tirón. Por cierto, me queda un acto atrás, aparte del de Fitur, y confirmado el de Mérida, que se va a hacer. Se solicitó ayer al alcalde, delante precisamente de toda la audiencia presente, a la señora Rebeca Greenspan, que es la secretaria general de la Secretaría General de Iberoamérica en España. Le pidió precisamente un aula, la sala del conversatorio de esta organización, de este edificio, para hacer una presentación a todos los medios nacionales en Madrid. Es decir, que antes de Fitur va a haber otra presentación en Madrid y una presentación también en Mérida, o sea que está confirmada. Vamos a escuchar precisamente algunos de los momentos más importantes de este acto. Y decirles
en nombre de la Real Academia de Gastronomía de España, en nombre de todos los aficionados a la buena mesa, que tenemos un deber de gratitud con todos los pueblos de América, que antes, durante y después han trabajado para que hoy, aquí y ahora, podamos comer mejor que nunca, comer más saludable y disfrutar más a la hora de comer en compañía. Una ciudad que han habitado romanos, visigodos, musulmanes y mozárabes. Una ciudad que ha sido hogar de soldados y de poetas, de conquistadores y de pintores. Una ciudad que alberga una historia compleja y pródiga y que transmite ese bagaje a través de la gastronomía. Porque el designio de los pueblos se prueba en sus platos, en las técnicas y los sabores, en los aliños y las cocciones. La comida extremeña y emeritense cuenta historias. Mérida es una ciudad especial. Es una ciudad que es capaz de pasar por debajo del arco de Trajano y no ser consciente de por dónde están pasando, de tanto haber pasado tantas veces. No deja de asombrarme en Mérida el que tanta belleza la pueda uno compartir todos los días. Yo cuando tuve la suerte de perder las elecciones, que es una suerte, le recomiendo a todo el mundo en la vida perder alguna vez. Sí. Cuando fue así yo me quedé a vivir en Mérida y me fui a vivir en un sitio que estuviera cerquita del trabajo para no tener que desplazarme demasiado tiempo. Y elegí entre las dos calles en las que podía llegar al Parlamento, irme por aquella por la que tenía que pasar por debajo del arco de Trajano. Y entonces, llegar todos los días, tener la oportunidad de pasar por debajo de la historia, de ser consciente de lo que eso representa. No es Mérida, Mérida es una de las muchas Méridas del mundo. Hay un proyecto en el que hay un grupo de emeritenses implicados que es enormemente interesante también, porque se trata de eso, se trata de compartir aquellos que tienen y que comparten lo más importante, que es el nombre, y que tiene el mismo origen. Lo más interesante es precisamente la posibilidad de haber tenido el contacto con los embajadores, que ya habíamos mantenido reuniones, y empezar a cerrar y planificar eventos para el futuro. Yo creo que este acto supone el pistoletazo de salida a la espera de la recogida del testigo, y ahora nos esperan 2 meses frenéticos para cerrar todo el programa que estamos elaborando y diseñando. Será en enero, antes de Fitur, cuando haremos ya el programa por completo. Lo presentaremos aquí en Madrid y en Mérida, por supuesto, también, y a partir de ahí pues empezar a trabajar. Bueno, yo lo que estoy haciendo es recoger tarjetas, hablarles, contarles algunos actos que tenemos y decirles que estoy deseando que colaboren como patrocinadores de algunos de los eventos. Como decimos, no sabemos cuál va a ser el presupuesto total, pero suponemos que a ese de la Junta de Extremadura se añadirán más cantidades, ¿no? Y a ver también qué labor hace o se hace del patrocinio privado. José Luis. Hombre, me gustaría comentar lo que has dicho, que se tuvo en cuenta y que alguien lo mencionó, el tema de las Méridas del mundo. Yo creo que el tema, la Asociación de Méridas del Mundo se inició con una voluntad impresionante por parte de muchas personas que residen en Mérida, entre ellos Jorge Gruar y compañía. Y me parece a mí que la Junta de Extremadura, incluso el gobierno local del ayuntamiento, hasta ahora yo creo que no se le ha prestado la atención que merece, porque esto de empezar la capitalidad gastronómica este año 2016, con el tema de la gastronomía exactamente, yo creo que es un momento oportunísimo de darle publicidad a todos los países de Hispanoamérica, que además, por otra parte, tengo entendido que están locos por venir aquí y por invertir aquí, sobre todo determinados países, que yo sepa, México, incluso los Estados Unidos, porque recuerdo unos comentarios que me hicieron cuando se reunieron en Houston, no hace un año y pico, y los americanos estaban locos por venir a conocer la ciudad emeritense de España y muchos países sudamericanos, entre ellos Ecuador, Perú, México, pero estaban locos por venir por aquí y hacer inversiones aquí, porque consideraban que entrar en Mérida, aquí en Mérida, la Mérida hispana, era abrir la puerta de toda Europa. Entonces yo creo que el momento es oportunísimo para que los responsables políticos pues tomaran nota del tema y le dieran un poquitín le prestaran un poquito de atención al tema y supieran explotarlo. Claro. Fíjate si es importante que el pasado lunes aquí, precisamente con Jorge Gruar, nos decía que Milán, la ciudad de Milán, la ciudad de Milán, ciudad importante industrial, ya se había ofrecido a estos mismos empresarios de la Mérida de México y de Houston para ser la puerta de entrada
a Europa con esas inversiones. Es decir, no nos debemos despistar, claro, porque enseguida nos cogen rápidamente la huella y nos pueden quitar esta oportunidad efectivamente que podemos capitalizar. La situación nuestra puede ser débil económicamente hablando, pero si pensamos con un poco de iniciativa y con un poco de ideas de futuro, hay que volcarse con esa ilusión que tienen en estos países sudamericanos, que quiera ser o no, oye, pues si pueden abrir empresas aquí, si pueden comercializar sus productos a través de Mérida, bueno, pues benditos a Dios. Yo creo que las ocasiones las pintan calvas, ¿no?, dice el refrán. Así es que yo creo que deberían de prestarle un poquito de atención a las Méridas del mundo y ayudar todo lo que se pueda y a ver qué se puede conseguir. Pepe. Y es una buena oportunidad para Mérida. Claro. Las Méridas del mundo, ya te lo he dicho antes, yo que he estado en las dos, en la yucateca y en la Mérida venezolana, ¿cómo te diría yo? El campo para desarrollarse, inmenso. Piénsate que la Mérida española es la más chiquitita de todas, pero es la madre, es la madre. Y luego hay una cosa importante también a decir de esta capitalidad iberoamericana gastronómica. Lo importante que es que se haya conseguido con una corporación y que lo esté desarrollando otra. Aquí no valen partidismos, lo tengo que decir así con la voz alta y clara, no valen partidismos. Todos se tienen que volcar, claro, para que Mérida se ponga en el sitio donde debe estar y que además consigamos un desarrollo importante. Porque al final la Mérida turística, la Mérida de servicio es la que va a tirar para adelante y la que es el motor de Mérida. Antiguamente fue la industria. La pena es que ya la industria prácticamente es un poco testimonial lo que pueda haber, ¿no? Hay que tirar como ciudad de servicio, pues vamos a tirar de ella. Y vamos a tirar y vamos a proyectar y vamos a enseñar todas las particularidades que tiene Mérida y a desarrollar como lo bien con todos sus monumentos, con todos los espectáculos. Mérida es encantadora para eso. Yo creo que complementando la gastronomía puede ser un tirón importante el 2016 para la ciudad. Esperemos que así lo sea, porque evidentemente esto repercutirá también indudablemente en el turismo que recibe Mérida y en la consolidación del patrimonio también meridense. Vamos a hablar de otra cosa, porque también es noticia un visitante que tenemos instalado desde hace varios años en el río Guadiana y que ha supuesto verdaderos quebraderos de cabeza, como es este año. El jacinto de agua, el camalote, parece que se va avanzando un poco más hacia su erradicación. Lo de la erradicación, en palabras del presidente de la Confederación Hidrográfica de Guadiana, es casi imposible, pero sí al menos la contención. Bueno, pues vamos a intentar contener para que no se vean de nuevo estos episodios que estamos viendo de que el Guadiana esté prácticamente cubierto por ese manto verde del jacinto de agua. Y hay dos buenas noticias con respecto a este tema. Una es que el Ministerio va a destinar 600.000 euros, que son unos 100 millones de las antiguas pesetas, a la limpieza urgente del camalote en el río Guadiana. La otra buena noticia es que la Junta de Extremadura había movilizado a eurodiputados y diputados en el Congreso para que la Unión Europea pudiese calificar el jacinto de agua como planta invasora. Esto es muy importante porque supone un cambio de política. Tanto es así que con esta declaración la Unión Europea ya puede facilitar fondos para la limpieza y las labores de contención que hay que realizar en torno al camalote. Esas dos buenas noticias. Esperemos que se vea refrendado pronto, que se aumente el número de efectivos y de maquinaria para su limpieza, porque estamos en el periodo idóneo, del otoño, para poder eliminar el camalote en estos momentos y sobre todo para crear las estructuras necesarias de contención. La asociación que ha nacido en Orellana, ¿no? En Medellín, para el tema este, decía que habría que hacerse, como se hace con otras áreas, por ejemplo con los incendios, un plan contra incendios que dura todo el año. Pues habría que hacer lo mismo con el camalote, ya que no se puede eliminar, pues al menos crear una serie de medidas que ayude a su contención y prevención para que no se produzcan estos episodios. Es que ahí yo creo que es donde ha estado el fallo.
Hace 4 o 5 años, cuando tuvimos el problema gordo del camalote, que se solucionó relativamente bien, pero a partir, sí, con dinero y extrayéndolo y quitándolo prácticamente. Si hubieran seguido año tras año con un presupuesto, aunque fuera módico, pero de lo que tú has dicho, contención, de revisión, de no dejar que se amplíe a la superficie tan monstruosas como han sido las de este año, no hubiera pasado lo que hemos tenido. Si se hubieran estado aplicando a lo mejor 50, 100.000 euros anuales para la revisión y la destrucción del camalote en los pequeños sitios en los que podía subir, posiblemente el desarrollo con las temperaturas tan altas que hemos tenido este año, que han hecho que se desarrolle de una forma exponencial, no hubiera hecho falta tanto importe económico como lo estamos haciendo ahora. Y 600.000 euros, no sé si serán suficientes o no, pero lo que sí se tienen que mentalizar las administraciones a las que tengan competencia, que anualmente deben poner lo mismo que tú has dicho, que para contra incendio hay que hacer una labor de prevención, hay que hacer un presupuesto anual para prevención del camalote. Y es muy buena idea la de que vengan fondos europeos, porque así repartimos un poco entre todos. La carga. Efectivamente. José Luis. Bueno, yo con respecto a este tema del camalote tengo que decir varias cosas. La primera, efectivamente, el Ministerio ya por fin ha declarado, el Ministerio no, una declaración europea ha dicho que el jacinto de agua es una planta invasora. Nosotros llevamos peleando con el jacinto de agua o con el camalote. Llevamos peleando ya casi 10 años, si no son ya 10. Nos hemos gastado alrededor de 26 millones de euros en ese tiempo. Los resultados han sido muy mediocres, por no decir negativos. Ahora nos dan, en los presupuestos que se han aprobado para el 2016, nos dan 600.000, aportan 600.000 euros para seguir peleando con esta planta invasora que está fastidiando al río, lo está fastidiando porque desde Mérida hasta Medellín son 65 y pico o 67 kilómetros. Eso sin pensar si el camalote... Parece que ya se extiende a 150 kilómetros. Pues imagínate, pero tú imagínate cuando ese camalote llegue, que va a llegar al pantano Alqueva, ya no va a ser un problema de Extremadura ni un problema de España, va a ser un problema internacional, va a ser un problema de España y Portugal. Porque el Alqueva, que no se nos olvide, aunque esté ahí un poco arrinconado y no lo visitemos mucho, seguramente es el pantano más importante que tenemos en Extremadura y Portugal. Porque bueno, está compartido, bueno, sí. Entonces yo he estado investigando un poco a mi aire en mi historia y he llegado a la conclusión siguiente. Vamos a ver, en el año 2005, el día 7 de octubre, se fundó un cuerpo militar que se llama actualmente Unidad Militar de Emergencias, la UME, que mucha gente no conoce. Eso, aunque sea repetitivo, esa fue una idea peregrina del señor Zapatero, Rodríguez Zapatero, pero ahí está. Es un cuerpo militar. Es un cuerpo militar que tiene 5.000 militantes que están precisamente para hombres y mujeres, entre oficiales y suboficiales y tal, que están para este tipo de historias. Bueno, están para catástrofes. Claro, sí. Para emergencias. Sí, exactamente. Y tienen, entre otras obligaciones en su cometido, está el tema de la contaminación del medio ambiente. Bueno, hay muchas, las podría leer todas, ¿no? Las que tengan origen en riesgos naturales, en fin. Y este cuerpo, que es del Ejército, que está ahí, al servicio de España, que pueden actuar. Si el gobierno dice para adelante, tienen que ir para adelante. Primero, no habría que gastarse ni 26 millones de euros, ni 600.000, ni ninguno. Sería el cuerpo militar el que haría esa gestión. Y yo creo que entre 5.000 militares que hay, que están dedicados exclusivamente a este tipo de historias, yo creo que sería una buena solución. Ese es mi criterio. Y lo he comentado con personas que están incluso en el Ejército y me han dicho que sí, dice, efectivamente, dice, la UME está para este tipo de historias, para este tipo de problemas y para este tipo de riesgos que surgen, ¿no? Y esto es un riesgo natural y hay una emergencia, porque si no denominamos emergencia
a que una planta se esté comiendo al río y a la fauna y a la flora y a todas las historias, pues entonces apague y vámonos. Bien, o sea, que lanzas esa idea. Yo creo que es una idea interesante que deberían de recogerla, analizarla y tomar la decisión que comprendan más importante. También sería interesante contar, por ejemplo, con personas paradas y poder aprovechar para contratarlas para estas labores. Hay que tener en cuenta que lo importante aquí son los medios. Los medios pero es que ellos tienen medios de todos los colores. Ya, pero que son unas máquinas especiales y tienen que tener unas lanchas especiales. Esas son las que hay que comprar y tener preparadas, dotarlas económicamente para que todos los años hagan un seguimiento, que estén todo el año siguiendo el río arriba, río abajo y comprobando que no empieza a crecer en un sitio. Escúchame, no quiero interrumpirte, pero te voy a decir una cosa porque a lo mejor tú tampoco conoces el tema si no te has enterado o no has investigado. Pero desde se establece su organización, la organización de este ejército, se establece su organización y despliegue y se implanta como una fuerza militar conjunta de carácter permanente dentro de las Fuerzas Armadas, con la finalidad de intervenir de forma rápida en cualquier lugar del territorio nacional español en casos de catástrofes, graves riesgos u otras necesidades públicas. Es decir, que si el ejército se ha creado para esos fines, pues yo creo que lo que hay que hacer es tirar de ello. Yo lo veo así, a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo lo veo de esa manera. Que no te digo que no, pero que, ya. Que lo importante, en la UME hay unos medios humanos perfectamente que se pueden disponer de ellos, pero que en cada una de las catástrofes en las que pueda haber hay que emplear unos métodos específicos, unos medios específicos. Pero ellos tienen en este medios. caso aquí no creo que tengan barcazas para recolectar. Sí las tienen. Esas las debe tener Confederación permanentemente, no me quiero referir. Pero este ejército las tiene también, dispone de ellas, que las he visto yo, Confederación tiene... Las conozco, Vamos a ver, lanchas neumáticas tendrán, pero no creo que tengan las barcazas recolectoras que yo he estado viendo cómo recogían. Confederación tiene, efectivamente, últimamente incluso ha comprado más maquinaria y bueno, hay incluso una cosechadora acuática que es necesaria para estas labores. Y luego, es un medio muy específico. Y luego es buscar los puntos en los que se acumula la planta y las retroexcavadoras esas tan enormes que hay algunas específicas que tienen unos brazos a mayor distancia para poder coger el camalote y sacarlo del agua, estando la máquina no en el agua, sino en tierra, y cargar los camiones. Eso sería un problema menor. Es decir, si necesitas, si ese ejército que está ahí disponible, que necesitan 2 máquinas, eso no sería ningún problema ni para el ejército, ni para el Estado, ni para la Junta de Extremadura, en el supuesto caso de que la Junta tuviera algo que decir. El problema es que estamos hablando, claro, nosotros vemos aquí lo de Mérida, pero son 150 kilómetros, es que la dimensión es importante, 150 kilómetros de cauce de río, que es muchísimo. Que desaparece además, porque totalmente. Cuando se han visto por ahí algunos vídeos realizados con drones, y es impresionante, aquí en Mérida era desde el puente Romano al puente Fernández Casado, es que no se veía el agua, pero es que por Medellín había kilómetros de verde completamente cubriendo el agua del río, que no se veía prácticamente el agua. Es más peligroso de lo que parece. Impresionante. En fin, vamos a ver si somos capaces de erradicar o al menos contener precisamente este jacinto de agua, el camalote, que encima lo malo que tiene es que encima es bonito, o sea que no es feo, porque si fuera feo yo creo que hubiera llamado, o la voz de alarma se hubiera extendido mucho más antes, ¿no? La pena es que no haya algún animal depredador del camalote que coma camalote, vamos. Exacto, está acabando con la propia fauna y flora del río, evidentemente. Hablamos de otra cuestión, porque hoy precisamente la delegada de Hacienda ha hablado de los presupuestos del ayuntamiento. Sabéis que en la Junta de Extremadura ya está el proyecto de presupuestos en la Asamblea, pero no conocemos muchos datos precisamente los datos o de las cuentas económicas del ayuntamiento de los primeros presupuestos del gobierno de Osuna para el año 2016. Ha presentado estos presupuestos como unos presupuestos participativos. Quieren desde estas fechas hasta final de diciembre, que se van a presentar, hacer una serie de acciones para que la sociedad en general meritense pueda participar en su redacción. Concretamente, se han contemplado 3 fases paralelas. Una de ellas se va a realizar desde las delegaciones, con reuniones sectoriales, turismo, sindicatos, empresarios, etcétera,
Además, los ciudadanos de manera individual podrán hacerlo a través de la página web del Ayuntamiento, pueden hacer y realizar sus aportaciones mediante un formulario y a través de un email en el registro municipal también. Asimismo, está prevista la celebración de 3 asambleas ciudadanas, una en Nueva Ciudad el 23 de noviembre, en la Antigua el 24 de noviembre y en el Alcazaba el 1 de diciembre a las 6 de la tarde. La idea de la delegada es canalizar todas las iniciativas que sean útiles, dice, y que se pueden llevar a cabo. De todo ello se informará a través de dípticos informativos y cartelería. Los presupuestos, como decimos, estarán preparados a final del mes de diciembre para que en enero puedan estudiarse en el Pleno municipal. Lo que no sabemos y no ha detallado la delegada es exactamente qué porcentaje de los presupuestos y en qué áreas la ciudadanía va a tener voz y voto. Si va a ser solamente sobre un porcentaje de la inversión total o de las políticas que vaya a realizar, económicas, sociales, etcétera, el ayuntamiento, en eso no tenemos muchos más datos sobre este asunto. De esto tú sabes más. Pepe. Creo que es el chocolate del loro, te lo digo de verdad. Cuando te pones a estudiar los presupuestos municipales, hay un capítulo, el capítulo de personal, me parece que es el capítulo 1, que ese ya... ¿Cuántos funcionarios? ¿El 70% del presupuesto? Bueno, no. Eso, ¿no? Yo creo que ahora se ha reducido a un 30 y tanto, un 40%. Bueno. Antes sí, antes era el 50, el 60%, era muy alto. Creo que se ha reducido. Ese no se puede tocar. Hay un capítulo que tampoco puedes tocar, que son las cantidades que ya tienes comprometidas. ¿Qué cantidades tienes comprometidas? Ciudad deportiva, con la subvención que tengas que dar, agua, energía, todos los contratos, basuras, limpieza, eso te supone también un 20%. Vienen después los créditos que tengas concedidos, tanto las amortizaciones como los intereses. Todo eso está comprometido. ¿Qué es lo que te queda? Por cierto, que este año se empieza a amortizar el crédito a proveedores. Efectivamente. 2016. ¿Qué es lo que te puede quedar? ¿Un 10? ¿Un 7? Repártelo en cada una de las delegaciones para el gasto voluntario, el gasto corriente que tú quieras, para dar subvenciones a entidades, para gastar en algún tipo de evento, en algún tipo de inversión. Te queda muy poco. En eso es en lo único en lo que se puede influir. Al final, pues casi la decisión va a ser: ¿nos gastamos 10.000 euros en montar un Belén o nos gastamos 5.000 en un Belén laico, como quieren hacer en Madrid, ¿no? El chiste también del Ayuntamiento de Madrid. Queda muy poco dinero en el que puedas tú influir o participar. Quizás la parte más importante pudiera ser, si hay un presupuesto de inversiones que se pueda financiar con préstamos aparte, decidir la ciudadanía qué inversiones son las más interesantes. Normalmente me refiero a obras, que en lo que todo todo lo que podemos pensar en dónde influir, en qué tipo de obras hacer o qué plazas o edificios construir o rehabilitar. Ahí es donde únicamente la ciudadanía puede a lo mejor opinar, y luego ya serán los políticos que están elegidos por el pueblo los que tendrán que decidir en el Pleno si lo aceptan o no lo aceptan. Bueno, ya nos has aclarado más, es un porcentaje en torno a ese 7-10% del total del presupuesto. José Luis, ¿qué opinas de estos presupuestos participativos? A mí me parece, bueno, el hecho de que sean participativos ya a mí me parece que es una buena cosa, más democrática y más, no sé cómo denominarlo, impresionante. Me parece muy bien, porque claro, no es lo mismo que tú le pidas explicaciones al pueblo y le digas en qué nos gastamos el dinero que conseguimos, que conseguirlo y gastártelo como a ti te dé la gana, como tú quieras o como te parezca. A lo mejor con buena fe, pero muchas veces la gente se equivoca. Entonces, a mí me parece fabuloso que la gente opine, que diga, bueno, tenemos un presupuesto de X cantidad y vamos a... Lo obligado, como decía Pepe, que él de eso sabe más que yo, porque yo no he participado nunca en una actividad municipal, ¿no? Entonces, el dinero es fijo, tanto tenemos que pagar, esto es obligado, de obligado cumplimiento. Pues eso es lo primero, para quedar como tienes que quedar. Y luego lo que quede, pues si queda algo, por lo que decía él, en lugar de darle a los Reyes Magos, no sé, 500 kilos de caramelo a los muchachos, pues le vamos a dar 200 nada más. Y en lugar de darles a las asociaciones de vecinos para que celebren las semanas culturales 2.000 euros a cada uno, pues le vamos a dar 500 euros. Y claro, y eso es lo que hay.
repartir lo mejor y de la mejor manera posible. Hay una cosa, Fran, que también es importante, y ahí sí que también puede la participación hacer. Los presupuestos tienen dos partidas, ingresos y gastos. Estamos hablando de los gastos. Claro. Hay que hablar de los ingresos. Ahí es donde podrá decirse o decidirse, yo quiero más ingresos, ¿cómo? ¿Vía aumento de impuestos? ¿Aumentamos impuestos? ¿No aumentamos impuestos? Ahí también la ciudadanía que lo diga, porque muchas veces queremos decir, vamos a gastarnos, vamos a pagarle la luz a todo el mundo, que haya un techo social en el que no se pueda, haya una serie de servicios mínimos que no se pueda quedar ninguna familia sin ello. Bien, eso hay que sacarlo, bien quitándoselo a otras partidas de los gastos o bien aumentando ingresos. Y ahí es donde también se puede influir. También, bueno, ciertamente saber exactamente o pedir opinión a la ciudadanía sobre la presión fiscal que quiere, ¿no? Efectivamente. Eso es cuestión de estudiar, que ahora cuando vengan los presupuestos se podrá revisar y comparar con otras ciudades de similar categoría a Mérida, cómo están los impuestos en unas ciudades, cómo están en otras, cómo están los gastos en unas ciudades y cómo están en otras. Ahí es donde tenemos que aplicar para ver si luego la gestión es idónea. Bueno, a mí se me ha ocurrido, a lo mejor lo que voy a decir parecerá una tontería, pero a mí me consta que hay ciudades en las que la policía local, la policía municipal, también actúa para determinados servicios vestidos de paisanos. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque Mérida, para ser patrimonio de la humanidad, la primera exigencia de una ciudad que es patrimonio de la humanidad es la limpieza, entre otras, yo diría que hasta la primera. Una ciudad que se vea limpia, que no se vea sucia, y Mérida, desgraciadamente, hay que decirlo. Y esta es una televisión local y por eso me permito el capricho de decirlo. Mérida está sucia. Y yo creo que los que comandan la ciudad nos están escuchando. ¿Qué se podría hacer? Yo he pensado en algunas ocasiones, ¿por qué de la policía municipal que tenemos, por qué no hacen servicio de paisanos algunos policías turnándose 2 días, 3 días, 5 días, 2, 3, 4 policías para que vigilen y controlen un poco? Controlar, que es lo que hay que controlar, entre otras cosas. Yo estoy viendo en mi calle, por ejemplo, Marquesa de Pinares, que es una calle que está muy sucia y tiene un nivel de gente que viven en una clase media, pero que no hay por qué ver la suciedad que hay allí. Entonces, es que haya policías que se preocupen de ver quién lleva el perrito, que deja la caca allí, el excremento y no lo recoge, que los hay así. Es que da pena. Es una desgracia. Da pena. Sí. Y eso sería... sorteando obstáculos en la calle. Es que es verdad, es que lo digo porque es que es verdad. Y eso sería una fuente de ingresos también, a lo mejor no sería muy grande, pero quién sabe. Si a cada persona que descuida el excremento allí y le pone una multita, pues tú verás cómo la cosa sube, las sanciones. Y luego las fachadas de determinadas viviendas. Tan difícil no es llamar al propietario y decirle, oiga, usted no puede tener eso así. No, es que eso lo tengo cerrado o no lo tengo habitado. Bueno, pero a mí me da igual, usted tiene la obligación de tener eso con decencia. Anoche... Es que es vergonzoso, y lo digo como lo siento, y lo siento porque se ve afectado por este comentario. Ahí habría que actuar ciertamente. Anoche, y es que incluso hay fachadas de casas que están en pleno centro y están... En pleno centro, sí. Con un deterioro tremendo. Sí, yo te podría nombrar algunas, pero no lo voy a hacer. Llegamos de Madrid a las 5 y pico de la mañana, precisamente, la calle del Puente, subiéndola, hay una serie de casitas ahí pequeñitas que están en pleno centro. Y me fijé y digo... De pena. Habría que hacer algo. De pena. Frente a la Alcazaba. Y la calle Cava. Efectivamente. En fin, señores, un tema más antes de irnos es hablar de las elecciones, porque aquí Pepe ha hecho ya una serie de simulaciones con la ley DON acerca del resultado electoral que se podría dar en Extremadura de cara a las elecciones del 20 de diciembre. Saben ustedes que son 6 los, concretamente, congresistas, los parlamentarios que se eligen por la provincia de Badajoz al Congreso de los Diputados, y que la situación está, yo creo que más complicada que nunca, porque aquí, al menos en Badajoz, siempre ha habido o empate 3-3 o 4-2 a favor del Partido Socialista o 4-2 a favor del Partido Popular, pero ahora tenemos nuevos partidos en juego que puede desdibujar este escenario que era tradicional desde las primeras elecciones democráticas. Tanto es así que en la simulación que has hecho tú prácticamente vienes a decir que para que una
tercera fuerza política entrara en el reparto de escaños, debería estar entre el 13 y el 14% del resultado, ¿no? Aproximadamente. Fundamentalmente depende de los porcentajes que saquen las fuerzas mayoritarias. Estamos hablando siempre de un porcentaje del 100%. Si las dos fuerzas mayores, Partido Popular y Partido Socialista, rondan el 40%, van a dejar solamente el 20% para las fuerzas pequeñas. En ese caso, el reparto va a ser 3-3. Si se baja de ese 40% y alguna fuerza llega al 13-14%, algunas de las fuerzas minoritarias llega al 13-14%, puede llegar a obtener un diputado. Y ese diputado se lo quitaría a uno de los dos partidos mayoritarios, que lógicamente sería el que fuera más pequeño, el que tuviera menos votos de los dos. Y podría ser 3-2-1. La posibilidad del 2-2-1-1 es más difícil, porque ya implicaría una bajada bastante mayor de los partidos, los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y Partido Socialista, y una subida hacia el 14-15% de los partidos que teóricamente, según las encuestas, están llegando al tercera o cuarta fuerza política, que serían Ciudadanos o Podemos. Bueno, pues el escenario es efectivamente. Lo que está claro es que saldrá lo que salga el día de las elecciones, el día cuando depositemos los votos, el 20 de diciembre, y en ese momento, según los porcentajes, sabremos lo que se lleva cada uno. Y que, como viene siendo habitual, ninguna encuesta acertará, seguramente. Ninguna encuesta acertará. Sí es cierto que aquí en Extremadura, ya lo vimos en las autonómicas, el bipartidismo se mantiene más fuerte que en otras regiones. Y en un escenario en el que se sitúa la tercera fuerza política en la mayoría de las encuestas, que puede ser Ciudadanos, en torno al 17%, aquí en Extremadura a lo mejor se puede ir al 13-14%, o Podemos, que puede ser al contrario, puede ser que en las últimas autonómicas Podemos sacó mucho más que Ciudadanos. También es cierto que el escenario es distinto ahora. Y los líderes también son distintos. Han cambiado. Según las encuestas, la tendencia de Podemos es... primero ha bajado y ahora se estabiliza en torno al 10%, y Ciudadanos ha subido y se estabiliza alrededor del 17-18% a nivel nacional. Siempre estoy hablando a nivel nacional, no a nivel de Extremadura, que no tengo datos. Bueno, ¿y qué opinas, José Luis, de esto? Yo sigo opinando lo que opinaba el otro día. Yo creo que al final los 5 primeros diputados se los van a repartir entre los dos partidos mayoritarios. Y va a quedar un puesto solo para una tercera fuerza emergente. Yo creo que Podemos no se va a comer un rosco, y lo digo con mucha naturalidad. Creo que no lo va a conseguir en Extremadura. Ciudadanos tampoco es que vaya a descubrir el mundo en Extremadura. Al final, no sé quién vosotros dos habéis dicho hace un momento que en Extremadura se siguen manteniendo las fuerzas que en el mismo equilibrio. Es decir, que PSOE y PP van a conseguir prácticamente los mismos resultados de otras ocasiones. Yo creo que si Ciudadanos consigue, pero después el resultado si Ciudadanos consigue seguramente en nada se asemeje un diputado, va a ser rabiando. Yo creo que el reparto va a ser muy centrado, 3-3 y no sé, aventurarme yo a decir que podría ser un 3-2-1 sería una aventura, como he dicho al principio. Con los datos, desde luego, de los resultados de las autonómicas serían 3-3. Sí, estamos hablando de que, por ejemplo, las autonómicas, el Partido Socialista obtuvo en Badajoz un 43,69% y el Partido Popular un 36,29%. Podemos un 7,25%, muy lejos de ese 13-14% que estimabas. Y Ciudadanos, bueno, estaba en un 3,91%, estaba casi residual. Evidentemente, la tendencia es cierta, que la de Ciudadanos es la de subir. Entonces no sabemos cuál será el resultado. Y de Izquierda Unida yo creo que se olvidarán, en cualquier caso, de sacar algo. Va a ser testimonial el porcentaje que saque. Bueno, señores, no hay tiempo para más. Nos tenemos que ir. Gracias a José Luis Arellano, que lo pases bien en esa apertura de la peña gastronómica. Esperemos que sí, que sea la cosa buena. Sí, ya os contaré. Ya nos contarás. Pepe Pregarrido, muchas gracias por estar aquí también. Gracias a ti, Fran. La semana que viene contaremos con un nuevo miembro también en esta picota, ya le informaremos. No olviden que estamos en las redes sociales, tanto en Facebook, en Televisión Extremeña, como en Twitter, que es TV/Extremena, que no nos dejan poner la ñ todavía, y en YouTube, donde pueden ver todos los programas como este.
Televisión Extremeña. Es nuestra página donde, como decimos, pueden ver. Por cierto, que hemos recibido, tras haber publicado ayer las noticias, nuestro flash noticias, que lo colgamos en YouTube, en Internet, todos los días, y la noticia de apertura era precisamente la que ayer señalábamos también en este programa de La Picota, sobre la denuncia que había hecho la concejala de Ciudadanos, San Martín, sobre el subdelegado territorial de este partido. Pues tenemos, curiosamente, nos han notificado desde YouTube una denuncia por contenido. No sabemos si será el propio aludido el que lo haya hecho o quién. Suponemos que será por este hecho, porque el resto de noticias tampoco tenía mucho más. En fin, ya le sabemos. De todas formas, ese flash está público, y si en algún momento desaparece, que espero que no, nosotros hemos también presentado nuestras alegaciones para que se mantenga esa publicación, pues le daremos cuenta de ello. En fin, nos vemos. Recuerden que mañana tenemos el reportaje que le vamos a ofrecer de lo acontecido en Madrid, en la presentación de la Capitalidad Iberoamericana de la Cultura Gastronómica de Mérida en la Casa de América. Buenas noches, que disfruten lo que queda de jornada.